A veces no entendemos por qué en las congregaciones se predica todos los domingos. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios ha permitido de que se difunda su palabra. Su palabra tiene que ser conocida por todas las personas. Cuando he tenido la oportunidad hace tantos años atrás, Dios permitió que fuera a predicar al campo. Dediqué años a predicar en el campo. Y sabe que habían personas que no sabían leer ni escribir, pero que escucharon el mensaje y creyeron en el Señor. Hay personas en el mundo que son ciegas y que no van a poder entender si no les predicamos o si no tienen un libro con el sistema braille. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Hay personas que son sorditas y que en las iglesias a veces no se predica con señas para que ellos puedan entender qué va a ser de ellos, cómo invocarán a aquel que no conocen si no hay quien les predique. Romanos capítulo 10 a partir del verso 9. ¿Cómo sabrán de Dios ellos? Y Dios dice y advierte en Mateo 24 a partir del verso 14, donde dice que será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha planeado que se predique su evangelio en todo el planeta, y aunque ustedes no crean, de una u otra forma está siendo predicado en todo el planeta Tierra, porque Dios no miente, porque Dios no promete algo sin cumplirlo, porque las naciones no tendrán excusas de decir: es que nosotros no sabíamos. Sabían. El día de hoy estás aquí porque Dios así lo ha planeado para que tú puedas escuchar también el evangelio de Jesucristo. No lo voy a hacer porque sea una ocasión o porque este fin de año hay muchas cosas que se dan y no quiero que lo tomen como muchas personas lo han tomado, de decir: ay, el pastor prohíbe todas las fiestas de este fin de año. Oiga, usted no haga las cosas que le diga un hombre, pero sí haga lo que le dice Dios. Y ¿sabe qué? La verdad tiene que ser difundida, pero la verdad tiene que llegar al corazón, y para que uno no lo haga por las otras personas, sino con convicción. Así que ¿cuántos de ustedes en estas épocas, más que todo, aparte de estas épocas, en la época de Semana Santa que la llaman, han visto tantas películas? Antes era increíble. Yo me acuerdo de niño cómo veíamos, llegaba ese film y mirábamos, y todo lo que mirábamos lo creíamos. Pero llegó un tiempo en que empecé a leer las escrituras a mis 14 años y me di sorpresas de que no era tal cual todo. Y de pronto dije: ¿y qué pasó? ¿Eso quiere decir que se inventaron o que lo hicieron para atraer personas? No, es que a veces no se conoce la verdad. Y una persona que no conoce la verdad nunca va a decir: eso está bien, eso está mal, o esto debo hacer y esto no debo hacer. Permítame que le pueda hablar a su corazón, porque el único que puede utilizar mi vida es Dios, y el único que puede hablar a su corazón es Dios. Yo no quiero ponerle en conocimiento simplemente, sino que su corazón pueda abrirle el Señor y usted pueda recibir, no con juicio, no con condenación, sino para saber. Así que la Biblia relata de una forma tan especial y tan linda que a uno lo deja sorprendido. Así que voy a leer, y por favor, los que tengan sus Biblias, síganme en sus Biblias. Los que no tienen, vamos a prestarles las grandes que están en la pantalla. ¿Por qué? Porque es necesario ver que está escrito, porque yo me puedo inventar y usted va a creer mi invento y después va a decir: el pastor ha dicho, el pastor ha dicho. No, tiene que decir: escrito está. Así está escrito. Amén. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Quiero que preste mucha atención en esto. Se va a sorprender, pero le va a encantar ver la verdad ante sus ojos. ¿Y sabe qué? Le va a hacer amar más a Dios, porque tal vez hoy es la oportunidad de enderezar nuestros pies. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner
en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Voy a empezar por esta primera parte. Para aquellos que no sepan, el Evangelio de Lucas ha sido escrito efectivamente por Lucas. Lucas nunca fue un apóstol del Señor. Lucas era un médico que atendía a un señor llamado Teófilo. Teófilo era un hombre, según la historia, un hombre muy rico y que le interesaba mucho las cosas que había escuchado. Saben que antes la gente no tenía una Biblia como la tienes tú ahora. Saben que se transmitía oralmente. Oye, te cuento que nació así, te cuento que pasaba esto, te cuento. Y era oralmente que se transmitía estas cosas. Y entonces a Teófilo le habían dicho las cosas que habían pasado, todo lo que había sucedido. Y Teófilo dice: ¿será así? Yo quiero saber bien. Lucas, ve allá, averigua desde el origen y me escribes una cartita. Y de pronto ahí está ese Lucas, ese médico científico, un hombre que cree en las cosas de la ciencia, que es difícil después, se pone tan difícil creer y vivir por fe si es un hombre que lo que hace, eso vale. Y de pronto comienza a averiguar y averiguar, se acerca a los ministros de la palabra, que son los apóstoles, y les dice: ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo fue el otro? Y comienza a averiguar. Para que ustedes sepan la cronología en la Biblia, la única que permanece después de la muerte de Jesús es María. José desaparece en medio de todo esto, ya no se sabe lo que pasa con José. Pero María, su madre, sí, y sus hermanos también, y sus hermanitas. Algunos dicen: pero ¿cómo va a tener María hermanitos? La Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque Jesús era el primogénito. Y nunca se llama primogénito si no hay otros hijos después. Primogénito quiere decir el primero. De pronto él comienza a averiguar, pero quiere indagar todo, pero poner en orden. Y es tan curioso cómo comienza a poner en orden y le manda. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice que puso en orden: para que conozcas bien la verdad. Entonces, la Biblia, ¿qué es? La verdad de Dios. Algunos dirán: pero han escrito hombres. Sí, si hubieran escrito otros, ¿qué pensaríamos? Si hubiera caído un libro desde el cielo, hubiéramos dicho: los extraterrestres han hecho eso. ¿Participaron hombres? Sí, participaron hombres. ¿Hubo una parte humana? Sí, el escribir, el hacer algunas cosas. Pero la inspiración fue de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios fue el que les trajo a la memoria. Les mostró las cosas que deberían estar escritas. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice claramente la Biblia que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. A través de la Biblia soy enseñado, a través de la Biblia soy redarguido. ¿Qué quiere decir redarguido? Corregido si estoy haciendo mal, no como dice la Biblia. Y corrección cuando creo en otras cosas y mezclo lo que es de lo humano con lo que es de Dios. Y después me instruye para que las cosas que yo haga sean perfectas en beneficio mío y en los que me rodean. Para eso es.
Entonces Él dice para que conozcas la verdad. La verdad. No me voy a ir a que si Jesús nació en esta época o no. No vamos a dejar. Lo que quiero es que vean qué pasó, qué fue lo que Él indagó y le explicó a Teófilo. Primero aparece el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando le anuncia a una mujer llamada María. Voy a leerlo como está en la Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel, voy a hacer el énfasis en algunas cosas, por favor. ¿Qué dice? El ángel Gabriel, ¿sí? En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar el arcángel Gabriel. Esa es una mentira. Es el ángel Gabriel. En todas las citas bíblicas dice el ángel Gabriel o el varón Gabriel. Es un ángel. Un ángel que está en la presencia de Dios y que tiene el propósito de traer el mensaje de Dios o las cosas para decir qué van a suceder. Y dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, en las Biblias dice, desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí dice desposada, lo cual nosotros en nuestro entendimiento quiere decir que estaba casada, pero en el interlineal, o sea, directamente del griego, dice que estaba comprometida. No estaba casada, estaba comprometida, porque todavía no vivían juntos. Estaban en compromiso de que se iban a casar. Y dice, y entró, verso 28, y entró el ángel en donde ella estaba y dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Oh, qué increíble esas palabras que son dichas por el ángel a María. Pero si no las entendemos, vamos a formarnos pensamientos totalmente erróneos. ¿Y qué dice? Escuche bien esto, verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿O por qué me habla así? ¿Y sabe por qué? Porque le estaba diciendo antes, los saludos eran, ustedes han de ver en las películas que decía: salve, oh César. No, era como un saludo. Y en esto el ángel está diciendo salve. Lo estaba saludando a ella y le estaba diciendo que era muy favorecida. ¿Sabe por qué? Porque era la mujer que había escogido Dios para que el plan divino de Dios se haga efectivo. Si hubiera sido otra mujer la favorecida, no hubiera sido María, tal vez fue Ruth, tal vez fue María Elena. ¿Se dan cuenta? Está describiendo Lucas la forma en que aconteció. Y cuando le dice el ángel a María con esa forma, muy favorecida, ¿por qué? Fue escogida. Recuerden, en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El sacrificio de Jesús es el único que nos puede volver hacia Dios. Es lo único que limpia los pecados para que nosotros podamos acceder a Dios. María nació con el pecado original. No estoy diciendo que no tenía pecado, que nació con el pecado original. Por eso ella necesitaba también un Salvador. Pero tenía que nacer porque Dios había anunciado desde la antigüedad que iba a nacer de una virgen. Y sigue: el Señor es contigo. No, el Señor está contigo. No, el Señor es contigo. Así como con ustedes, el Señor es con ustedes. Es con ustedes.
Y dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo no va a ser bendita para semejante misión? Verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ahora María le va a hablar al ángel porque tiene preguntas como usted las tiene, como yo las he tenido, como cualquier persona que no ha conocido la verdad tiene preguntas. Y le va a preguntar María, le va a preguntar, ella está preocupada entonces, ¿no? Y le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo pasará esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿por qué era virgen? Porque nunca había estado con un varón. ¿Cómo iba a concebir si no ha conocido varón? El ángel, si quería, le iba a decir, ¿sabes qué? Te vas a unir a José y el hijo que va a nacer de ustedes será llamado Jesús. Pero aquí José no tiene nada que ver. Y de pronto el ángel le va a responder, verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, Dios preparó un cuerpo para ponerlo dentro del vientre de María. ¿Por qué? Porque si María participaba del óvulo, ya tenía parte de ella. Y si José participaba con su esperma, ya venía con el pecado. Pero como iba a ser un santo ser, tenía que venir directamente de parte de Dios. ¿Sí? En el capítulo 10 de Hebreos dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios puso por el Espíritu Santo en el vientre de María la concepción de lo que está en Juan capítulo 1 verso 1. El verbo era Dios, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. En primera de Juan dice en el capítulo 1 que el verbo se hizo carne, o sea, tomó este cuerpo. Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5 dice que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere decir que el nacimiento de Dios fue, o de Jesucristo, fue increíble, obra de Dios, solamente de Dios. Entonces Jesucristo iba a venir de ese vientre. Él está poniendo, Lucas está poniendo en orden, diciendo, esto fue así. Así es la verdad de lo que aconteció. ¿Qué más va a pasar? He aquí tu pariente Elizabeth, ella también concebirá hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces Jesucristo vino por obra de Dios. Jesucristo nació como nace cualquier niño, a través del vientre de María. Sí. ¿Tuvo un parto? Sí. ¿Dejó de ser virgen? Sí, porque nació su hijo. De pronto estas cosas nosotros no las podemos, es que no, a mí me han dicho que sí, que no ha sido así, ella era la madre de Dios. Vamos a seguir un poquito más allá. ¿Qué pasó esa noche cuando iba a nacer Jesucristo? ¿Qué ocurrió?
Y son cosas muy importantes para saber la verdad. Capítulo 2 de Lucas. Yo se lo voy a leer lo que dice la Biblia para que usted vea. Pero si está en la Biblia, está escrito. Esa es la verdad de Dios. Sí. Capítulo 2, Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, su marido de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en un alojamiento, estaban en un establo. ¿Qué pasó en ese momento? En ese lugar estaba aconteciendo el nacimiento de Jesús. ¿Quiénes estaban? María, José y Jesús. Tal vez algunos animalitos ahí, porque era un establo. En otro lugar más cercano a eso, habían los primeros testigos de lo que iban a ver. Se los voy a seguir leyendo. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se puede imaginar en esa escena? Están cuidando sus ovejitas en las vigilias de la noche. Las vigilias eran 4, de 3 horas, de 6 de la noche a 6 de la mañana, de 3 horitas cada uno. Estaban vigilando. O sea, venían unos pastores, estaban 3 horas, se iban, otros venían y así vigilaban en la noche. En el hemisferio norte, en la noche, no se puede pastorear porque es frío y tiene hielo. Por lo tanto, no hay esa época. Seguimos. Ellos ven algo maravilloso, un resplandor, y el ángel del Señor se les presenta. Ellos están atónitos de lo que está pasando. Y él comienza a declarar: hoy nació el Cristo. En la palabra Cristo en griego significa el ungido, el enviado. Y es la misma palabra que en hebreo, en el Antiguo Testamento, se dice el Mesías. El Mesías ha nacido, en otras palabras. Hoy ha nacido. Deberían estar felices todos, gozosos. ¿Y qué más dice? Versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No había nadie más. Los encontraron a los 3.
Estaban ahí y esa era la señal, que iba a estar acostado en un pesebre. Verso 17: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Se imagina? Esa escena es increíble, hermosa, pero la verdad es muy diferente a lo que hoy en día hacemos. Hermanos, no les estoy diciendo no vayan a, fíjense, cuando usted tiene, ¿qué era lo que le interesaba a Lucas transmitirle a Teófilo? La verdad. ¿Y para qué? Para que él haga conforme a la verdad. Cuando tú hagas esta convicción en tu corazón, no solamente te vas a alegrar del nacimiento de Cristo una vez al año, sino que vas a glorificar al Dios Todopoderoso siempre, en cada noche, en cada tiempo, porque gracias al primer nacimiento, al nacer de Cristo, fue el que pudo llegar a la cruz y ser sacrificado en esa cruz por tus pecados, porque su nacimiento no te quita nada, sino la misión de la cruz, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí Él resucitó después, para que si Él vive, los que creen en Él viviremos para siempre. Esa es la grande verdad. Nosotros debemos gozarnos en que nació, sí, pero sobre todo en que consumó la obra en la cruz del Calvario. Que si no fuera por esa sangre que chorreó de su cuerpo, que si no fue por lo que lo maltrataron, hicieron todo, ninguno de los seres humanos en todas las épocas podría ser salvo. Recordamos ese momento, sí, hermoso, pero en ningún momento ni María, ni José, ni Jesús era un niño, y los demás enseñan que decían, hagan esto en memoria mía. Pero en la última cena Él dice, este es mi cuerpo que será entregado por muchos. Haced esto en memoria de mí cada vez que recordéis. Cuando tomó el vino dijo, esta es mi sangre. No es que se convirtió en sangre, sino estaba diciendo cómo iba a ser lo que después iba a morir y derramar su sangre. Este es el nuevo pacto con mi sangre. Si nosotros entendiéramos de esta forma, no seguiríamos una religión o seguiríamos esto, seguiríamos a Dios. Jesús está vivo, y si tú lo recibes a Jesús, vas a poder caminar con Él. Vas a poder en tu casa o en la calle decir, Señor, ayúdame en esto. Señor, guíame porque no entiendo. Enséñame lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo que tener fe en esto? ¿Por qué? Y Dios te va a enseñar, porque para eso vino. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso también? Que no solamente eso pasó cuando Cristo se estaba yendo y los apóstoles lo vieron después de resucitado, lo miraron y no querían que se vaya. Como yo tampoco hubiera querido, como tú tampoco, si lo has visto, cómo ha hecho milagros. Solo hizo bien en esta tierra. Y lo mataron como a un maldito, dice, porque a los que crucificaban eran malditos, malhechores. Le escupieron, lo golpearon, lo azotaron, hicieron todo. Pero después resucita y tiene todas las marcas en sus muñecas, en su cuerpo, en su cabeza con la corona, en su costado, sus pies traspasados. Se muestra ante ellos y ellos se quedan asombrados por verlo resucitado. Al verlo, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Yo no hubiera querido que jamás se vaya, como cualquiera. Pero Él les dice, tengo que irme a mi Padre. Y se levanta en una nube y se va. Pero les había dicho, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar a mi papá para que envíe al Espíritu Santo. Y Él había dicho que cuando nosotros recibamos a Jesús, el Espíritu de Dios vendría aquí adentro. Y estando aquí adentro, Él te va a llevar a la Biblia, a la verdad.
Porque en el capítulo 15 de Juan dice que Él es el Espíritu de verdad y os guiará a toda verdad y os recordará todo lo que Jesús dijo. Y ese Espíritu Santo va a estar aquí adentro. Y ese Espíritu Santo te va a guiar a la verdad para que tú seas un hacedor de la verdad, para que tú puedas explicar a la gente la verdad de Dios, no tu verdad, no la verdad de una iglesia, no la verdad de Paraíso de Fe, no, la verdad de Dios. Estos pastorcitos empezaron a hablar, pero no había más nadie. Otra cosa que podemos entender y que la Biblia también está escrita, se los voy a leer. Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 1, porque todo está escrito. Todo lo que dice la Biblia es la verdad de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, dice. ¿Se ha dado cuenta lo que dice la Biblia? Unos magos. No dice 3, no dice 5, no dice 2, dice unos magos. Era una caravana. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué increíble, ya habían anunciado, pero no se dieron cuenta. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Se pueden dar cuenta, estos magos, más que todo eran astrólogos, contempladores de los cielos, y habían visto una estrella que era una señal que Dios había puesto, que en el Antiguo Testamento se decía que una estrella iba a guiar. Y entonces ellos comienzan a mirar eso y salen y comienzan a ir. ¿Desde qué lugar? No está específicamente, sino un territorio. Y comienzan a venir. Y cuando llegan a ese lugar, el rey es Herodes. Herodes el Grande. Terrible. Es un hombre malvado. Es un romano que tiene poder y autoridad. Israel está bajo su dominio. Los israelitas no son libres, están sujetos a esto. Y de pronto aparece en su mano y dice: ¿sabe que ha nacido el rey de los judíos? ¿Se pueden imaginar la locura? Para él decir: el rey yo soy el rey aquí, yo soy Herodes el Grande. No, ha nacido un judío que es el rey de ellos. Ahí se turban. Pero mire, Herodes sabía muchas cosas. Los llama a los escribas y les dice: ¿dónde van a nacer? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dicen los profetas? ¿Dónde está? Y ellos dicen: aquí en Isaías dice esto, que en Belén. Digo, en Belén. Pero ¿en qué casa? ¿En qué lugar? Y de pronto se acerca a los magos y comienza a indagarles. Comienza a preguntar: ¿y cuándo fue la estrella? ¿Cuándo la vieron? ¿Hace mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y comienza a indagar. Vamos a seguir la historia para que se dé cuenta. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué mentiroso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con mucho gran gozo. Verso 11. Y al entrar a la casa, no al establo,
al entrar a la casa, vieron al niño con su madre. Ya no está José ahí. Con su madre, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Se dan cuenta? Ellos no fueron al establo. ¿Dónde fueron? A una casa. Cuando averiguó diligentemente Herodes, se había dado cuenta que la estrella que había visto había sido hace 2 años. Casi 2 años habían pasado. Por eso, si ustedes leen a partir del verso 13, dice que Herodes va a mandar a matar en Belén a todos los niños de 2 años para abajo, para no equivocarse. Pero como Dios es tan increíble, ahí aparece José en la casa. Seguro ha ido a trabajar cuando se aparecieron los magos, y ahora vuelve y en la noche está durmiendo, y el ángel del Señor le habla y le dice: José, escapa, lleva al niño porque quieren matarlo, y se va a Egipto. Amados, he querido compartirles un poco de lo que es la verdad. La verdad fue de esa forma. La verdad es esa en la que Dios tiene. Tristemente, si ustedes se dan cuenta, la intención ha sido otra. El tratar de poner una festividad bonita en la cual se ponen emblemas como una estrella, los pastorcitos, un pesebre, un nacimiento, un niñito, y etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza la gente a mirar eso y a creer que eso representa a Dios. Y cometemos el error de nuestras vidas, porque no podemos hacernos imágenes, porque ese Dios que dijo no se hagan sigue siendo el mismo, no se hagan. Amados, amadas, cuando vengan a una iglesia, si es que vienen a Paraíso de Fe o van a otra iglesia, deben hablarles la verdad, porque ustedes necesitan conocer la verdad. Porque no va a haber excusa delante de Dios cuando tú comparezcas. Decir: ay, yo no sabía. Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que pasa con cada uno de nosotros. Y Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para que se convierta solo en una festividad, sino fue el milagro más grande, que naciera en esta tierra como un humano, que tuviera que vivir hasta sus 30 años como cualquiera de nosotros, que estuviera sujeto a José y María, que eran hombres de carne y hueso como nosotros, mostrando la obediencia, la sujeción, pero nunca perdiendo la obediencia perfecta a su Padre. Cuando está delante de Herodes, Jesús le dice: ¿no sabes que yo tengo el poder para liberarte o hacerte matar? Y Jesús le mira y le dice: tú no tendrías poder si mi Padre no te hubiera dado. Pero ¿sabes qué? He nacido para esto. No ha nacido para una cosa, ha nacido para esto. ¿Cuál era? Que lo pegara, que le escupiera, que Dios cargara el pecado del mundo entero, de cada persona, y que fuera esa cruz el lugar que nos correspondía a todos los humanos, ese lugar donde iba a ser nuestra sentencia verdadera, porque todos hemos pecado. Y Él dijo: yo me voy a poner allí, yo voy a estar allí. Pero lo que estaba pasando es que tú también estabas allí, en su corazón y en su pensamiento. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice las Escrituras? El apóstol Pablo quería explicar a los creyentes de ese tiempo y decir: miren lo que pasó. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fíjense, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí, por ti. Ese fue el propósito. Tú no vas a entrar al cielo por las festividades o no festividades. No, vas a entrar por haber creído en Él y ser el Señor de tu vida y vivir la verdad. Pastor, ¿qué hacemos? Es tan bonita la Navidad. Hermanos, ¿por qué no podemos regalar a nuestros hijos toda la vida? ¿Por qué no nos podemos dar si somos amados y nos amamos? ¿Por qué no? No te hagas partícipe de las cosas infructuosas de estas tinieblas. ¿Quieres regalar? Regalarle mañana, pues. ¿No quieres? Pasado mañana. Es que aguinaldo nos han dado. Pero pues entonces pasado mañana o de aquí a 3 días regalarle. Pero no te hagas partícipe de estas cosas. A veces nosotros nos estamos. Dice que lo sublime para Dios, para el hombre, es abominación para Dios. Amados, hoy día yo me alegro, me gozo en que Jesucristo ha nacido. Porque si Él no hubiera nacido, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no podría ser salvo en el Señor. Y bendigo su nombre porque ha nacido, ha venido a enfrentar esta tierra, lo que nosotros no lo hubiéramos hecho jamás. Y ha muerto. ¿Y sabes cómo murió ahí? Amándonos. Tú estabas ahí en su pensamiento, en su corazón. Y yo creo fervientemente que ese Jesús así, cuando ya estaba para morir, 6 horas estuvo colgado. Cumplió el número del hombre, que es el 6. 6 horas ahí, colgado. Y cuando terminó dijo: Padre, consumado es. Consumado quiere decir, he hecho todo lo que se necesita para que una persona sea salva. No necesita hacer nada más, solo creer en lo que Él ha hecho. ¿Sabes qué, hermano? Tú puedes vivir en un barrio grande, puedes vivir en uno pobre, puedes hacer, pero la salvación es para todos. Nadie va a llegar al cielo si no es por Jesucristo. Un día ese Señor se paró con toda la gente y les dijo: yo soy el camino. ¿Saben que a través de lo que yo voy a abrir, ustedes van a llegar a papá? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hermanitos, no vengan a una iglesia para ser religiosos. No vengan por cumplir. Ay, voy a ir porque el pastor se va a enojar. Que se enoje este flaco. Este no va a morir por ti. Este no va a hacer nada. No puedo ni ayudarte. No puedo ayudarte en tus problemas. Yo también tengo problemas. Estoy tratando de remar, estoy tratando de hacerlo bien. Pero Jesucristo, si tú confías y vives con Él y obedeces a Él, serás más que vencedor. ¿Y sabes qué? No seas egoísta. Detrás de ti hay una familia. Hay niños que han venido a este mundo que no saben por qué han venido. Y que tú tienes la responsabilidad, así como este Lucas, de contarles la verdad, no la mentira. No la mentira. Hermanos, para un pastor, para nosotros con mi esposa que somos siervos del Señor 32 años atrás, ¿cree que ha sido fácil enseñarles a nuestros hijos? ¿Y cree que ellos ya están totalmente convencidos? Díganme ustedes, sean sinceros con su corazón. Es bonita esta fiesta, ¿no? ¿O no? ¿Nos trae recuerdos de ese niño o no? Pero fundada en una mentira no sirve. Reúnanse como familia, hablen y digan: ¿saben qué? El nacimiento fue así. Y que la gente que está rodeándote sepa lo que ha pasado. Háganse una cena a las 10 de la noche, si tanto les gusta. Pero compartan con alegría y corazón. ¿Sabes qué? Un día se van a dar cuenta que tú estás ahí. Por eso bendigo la vida de mi esposa,
Porque el día que se rodean mis hijos alrededor de sus papás, pueden agradecer sin decirnos a nosotros: fueron estos dos que creyeron a Dios y le siguieron, y que nos inculcaron con sus actitudes y su forma de ser que realmente Dios existe y vive para siempre. Ellos vieron a un Cristo en nuestras vidas. Ven los defectos nuestros, cierto, porque somos mortales, pero ven también a un Cristo y ven cuánto lo hemos amado y lo amamos para haber dejado todo para servirle. Tal vez tú no prediques en una iglesia, tal vez tú no sirvas, pero tú le sirves ahí donde trabajas, donde estás, en tu casa, con tu familia, con todos ellos. Puedes ser el mejor instrumento de Dios sin palabras. La gente no te va a aplaudir a un principio. Te dice: ay, el fanático, ay, mira el loco, mira el ridículo. Eso le hicieron a nuestro Señor. Si a Él lo rechazaron, ¿quiénes somos nosotros? Si a Él lo crucificaron, a nosotros que nos maten, pues. Pero séle fiel, y fiel hasta la muerte. No digas que lo amas si le desobedeces. Y no obedezcas como cualquier persona. No seas como una familia que está aprendiendo, ¿no? Ahí está el papá, la mamá haciendo las cosas, ¿no? Y ahí están los hijos. Y a la hija mayor agarra y le dice: anda a comprar a la tienda, ¿no? Anda a comprar pan, necesito para el almuerzo. Y la hermana dice: ¿por qué siempre pujas a mí? ¿Por qué siempre tienes que decirme a mí? ¿Por qué no le dices a ella? Y así parecemos nosotros. ¿Pero por qué tengo que dejar las cosas? ¿Por qué? No sabes lo increíble es cuando obedeces a Dios. Y después le dices al menor o al del medio: anda a comprar. Que vaya mi hermana. Oh, yo estoy aquí descansando. Levántese, ¿no? Levántese. No, levántese, le he dicho, vaya. Se levanta. Me he levantado, pero sigo sentado ahí. Wow. Les pongo esta analogía, pero sin decir palabras. Así somos con Dios. Yo lo amo a Dios, pero no puedo ir el domingo. Tengo que... Él lo dejó todo por ti. Él dejó el cielo siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él dejó el cielo para que lo matara a su propia creación, para que seamos salvos nosotros. Él rogó a papá para que enviara el Espíritu Santo para que esté en ti y te ayude a hacer las cosas que tú jamás las podrías hacer. ¿Sabes por qué estás aquí? No porque has decidido, sino porque hay alguien que pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Tal vez se equivocaron durante mucho tiempo, pero hay una nueva oportunidad. Amémoslo de verdad, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hemos descubierto que solo hay una salvación así, prediquemos en todo tiempo y en todo lugar. Digan la verdad a su familia sin ofenderlos, porque la Biblia no te obliga, solo te dice la verdad. Lo haces o no lo haces, es parte tuya. Amén. Yo quería compartirles esto porque arde en mi corazón. Porque cuando leí eso, la verdad. Y en Juan 8, verso 46, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden cerrar sus ojitos ahí un rato, agachar su rostro. Y si tú nunca has conocido a Jesucristo, si nunca lo has recibido en tu corazón, hoy es el día. Entrégale tu vida, dile: ven a mí, entra en mi vida, quiero conocerte, quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero hablar contigo, yo quiero comunicarme contigo, yo quiero expresarte mi corazón. Y si tú ya eres un creyente,
¿Por qué no le dices: Señor, me cuesta dejar muchas cosas, pero sé que tu Santo Espíritu está en mí, me va a ayudar? Conociendo la verdad, ahora entiendo de qué sirve conocer la verdad si no hacerla. Te amo y te necesito. Es una relación entre tú y yo. Yo no te puedo ocultar nada. Tú conoces mis pensamientos antes de que te diga. En este día, no le prometas nada. Solo dile que te perdone y que te dé una oportunidad. Habla con Dios. Orar significa hablar con Dios. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo en el cual he tenido el privilegio de hablar de tu verdad. Señor, quiero que les des fuerza, que les des fe, que ellos no juzguen a los demás, sino cuando tengan la oportunidad viertan la verdad y que ellos decidan si te creen o no te creen, si te obedecen o no te obedecen. Señor, que nosotros seamos una muestra de tu amor y de la verdad que caminamos en esta tierra. Que no hagamos las cosas por aparentarlas o por quedar bien con los demás, sino que todo lo que hagamos lo hagamos con convicción. Señor, aquí hay tantos hogares representados. Señor, que tu gracia, tu amor y tu verdad inunde esas casas y que tú les des fuerza en el momento difícil y que tú los ayudes en este tiempo de prueba que estamos pasando en Bolivia, y que sé que tú vas a intervenir y que sé que estamos en tus manos y que tú vas con nosotros, porque tus promesas son fieles y verdaderas.